Hola, buenas noches. Bueno, yo hoy estoy vestida de naranjita, estoy vestida de cítrico, porque precisamente esta noche vamos a hablar de métodos de extracción y vamos a hacer énfasis en cuál es la mejor opción para los cítricos. Además, le estoy haciendo juego a nuestra publicación de anoche. Así que todos bienvenidos para quien no me conoce o ve por primera vez un video nuestro. Yo soy Eliana Ocampo, creadora de Tierra Mágica, y estamos compartiendo esta cuarentena juntos con este curso gratuito de aceites esenciales y aromaterapia. Así que manos a la obra. Pero antes de empezar a hablar de la técnica específicamente, quisiera que recordáramos y pusiéramos sobre la mesa esa alquimia perfecta que hacen las plantitas con los cuatro elementos, es decir, la tierra, el agua, el aire y el sol, que en este caso representaría el fuego. Esa alquimia perfecta, que es compleja, es una química compleja, produce sustancias o metabolitos que se clasifican como en dos grandes grupos. El primero de ellos serían los metabolitos primarios, que son los vitales, fundamentales para que la plantita exista, y entre ellos encontraríamos entonces, por ejemplo, las enzimas, proteínas, lípidos, clorofila y por supuesto los carbohidratos, que entre otras cosas, para recordar, las plantas que tienen clorofila y hacen fotosíntesis, esta glucosa o carbohidrato lo producen en una alquimia perfecta que hace que la vida exista tal como la conocemos, porque coge todo ese CO2 del ambiente y lo transforma en oxígeno. La glucosa en las plantas a través de la fotosíntesis está formada por agua, por CO2 y por un fotón de luz, es decir, que coge la energía lumínica y la transforma en energía química. Eso es maravilloso. O sea, para mí, de verdad, me quito el sombrero y son mis maestras. O sea, es una belleza, es una cosa perfecta coger esa energía del sol y transformar el CO2 en oxígeno finalmente en esa sinergia con agua, fotón, CO2 y agua. Así que estos hacen grupo de los metabolitos primarios, fundamentales para la vida, ¿ok? Y el otro grupo son los metabolitos secundarios. Y esos metabolitos secundarios, si bien es cierto, no son fundamentales para que la plantita exista, sí tienen todo que ver en procesos importantísimos para ella, como por ejemplo el de adaptación y el de caracterización de la especie. O sea que son fundamentales. En este grupo, por ejemplo, nos encontramos los alcaloides, nos encontramos los flavonoides y allí están nuestros aceites esenciales, ¿ok? Están localizados entonces como metabolitos secundarios. Muy bien, vamos entonces a la pregunta lógica sería, ok, allí están los aceites esenciales, ya sabemos que son metabolitos de las plantitas, pero ¿dónde se ubican? Sabemos que podemos extraer aceites esenciales de diversas partes de la planta, lo hablamos en nuestro primer video, ¿sí? De las hojas, del tallo, de las flores, del fruto, de la corteza, de las raíces, pero exactamente en qué tipo de estructuras o dónde están localizados o almacenados los aceites esenciales. Y entonces aquí vamos a tener que mencionar algo que se llaman estructuras secretoras, y esas estructuras secretoras pueden tener los aceites esenciales de forma superficial, por ejemplo en los tricomas glandulares, que son como pelitos que están en la superficie de las plantitas, en las hojas, por ejemplo, y que basta con rozar la planta para obtener su aroma. Ejemplos de esto es cuando rozamos o acariciamos, por ejemplo, una plantita de romero o de ruda o de lavanda, ¿sí? Que inmediatamente queda el aroma en el ambiente, en las manos. Entonces, esto es porque estamos estimulando y sacando el aroma que hay allí en esos tricomas glandulares, ¿ok? Que están superficiales. Pero también existe otra opción y son las estructuras secretoras internas. Y esas estructuras secretoras internas son específicamente las que aplican para los cítricos. Y en este caso, entonces, esa secreción o los aceites esenciales están ubicados o almacenados en lo que son unas cavidades o bolsas, o también pueden ser canales o conductos.
Allí están almacenados. Ese almacenamiento se da, por ejemplo, como este tejido secretor está formado por células vivas, entonces estas células son especializadas en producir secreciones y lo que puede suceder es que después de producida la secreción puede haber una lisis o una desintegración de las células que hay allí, vecinas, empieza una celulita y las vecinas también, hasta que se forma entonces esa cavidad y en esa cavidad está la esencia. ¿Listo? Pero también puede pasar que no se desintegran las celulitas, sino que se abre más espacio entre ellas. Y al abrirse más espacio, pues se forma otra vez entonces lo que llamamos la cavidad y allí está almacenada la esencia. Este es el claro ejemplo de los cítricos, porque yo creo que todos hemos jugado con esas bolitas que encontramos en las cáscaras, por ejemplo, de una mandarina o de una naranja, ¿sí? Y esas bolitas precisamente está haciendo referencia a estas cavidades o a estas bolsas de secreción. ¿Ok? Muy bien. El asunto es entonces que ahora con la demanda comercial de los aceites esenciales, pues también se ha aumentado muchísimo la adulteración y de allí la importancia entonces de informarse en lo que son los métodos de extracción, por eso estamos haciendo estos videos y sobre todo de que adquieran los aceites esenciales de una casa de confianza en donde ustedes puedan preguntar, averiguar o conocer cuál es el origen de ese aceite esencial y sobre todo también cuál es su método de obtención o método de extracción. ¿Por qué? Porque hay métodos que para fines de aromaterapia o terapéuticos pues van a ser mucho más sanos, por así llamarlo, y nos van a dar un producto con una calidad final que tenga impacto terapéutico. Entonces de ahí la importancia que ustedes conozcan esto, ¿ok? Los métodos más sanos, por llamarlos así, para aromaterapia, los métodos de extracción más sanos son la destilación por arrastre de vapor y la expresión en frío. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos grandes que son generalmente los más comunes y los más usados para obtener aceites esenciales de calidad con propiedades terapéuticas. Hay otros métodos de extracción, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con métodos de extracción por solventes que tienen digamos, un buen rendimiento, pero que son principalmente utilizados para usos industriales o en perfumería. Allí son muy válidos, pero que en cuanto a su valor terapéutico, pues eso es muy dudoso. Entonces, por eso, con fines de aromaterapia o terapéuticos, vamos a hablar principalmente de destilación por arrastre de vapor y la expresión en frío. Y esa expresión en frío va a aplicar precisamente o principalmente para las plantas que son ricas en esencias y allí entran entonces nuestros cítricos, ¿ok? O sea que los cítricos van a ser principalmente obtenidos a través de la expresión en frío, que sí pueden ser obtenidos por destilación al vapor, sí, pero luego vamos a hablar un poco de eso para ver cuál sería entonces el mejor método para ellos, pero principalmente su método e idealmente su método de extracción debería ser expresión en frío, ¿ok? Muy bien, importantísimo entonces saber que independiente de cualquiera que sea la opción o digamos la elección mejor que vayamos a hacer de un método de extracción, siempre recordar que estos métodos son un proceso arduo. Pueden ser que sean sencillos, pero son arduos. ¿Por qué? Porque se necesita muchísima cantidad de plantita para obtener una gota de aceite y más aún 1 kilo de aceite. ¿De acuerdo? De forma estandarizada les puedo contar que para extraer 1 kilo de lavanda, de aceite de lavanda, son necesarios 200 kilos de flores de lavanda. Para extraer 1 kilo de aceite esencial de rosas es necesario de 2 a 5 toneladas de pétalos de rosa. Y para extraer 1 kilo de aceite esencial de limón, entonces son necesarios más o menos 3.000 limones en el proceso. ¿Sí? Solamente para una gotita de rosa, de aceite esencial de rosa, se requieren 30 rosas. Entonces, imagínense
lo que es la cantidad de materia prima que se requiere para un método de extracción de estos, y de allí entonces el valor y el costo de los aceites esenciales, que pareciera en algunos casos que pudiera ser costoso porque los ven chiquititos, pero que en realidad no lo son porque también se usan por gotitas.